Buenas noches, buenas noches, buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a Conversando con Humberto, el programa donde yo trato de divulgar contenido que entiendo relevante, importante, necesario para la gente que me sigue. Quiero darle las gracias a las personas que han estado reaccionando positivamente a mis últimos dos videos, mis últimas dos publicaciones. Y para mí es de mucho regocijo que a ustedes les haya gustado. Tenemos en la del jueves pasado, tenemos más de 1000 personas que lo han visto, y en la de ayer tenemos más de 700 personas que han visto estos dos temas. Así que muchas gracias por interesarse, gracias porque les gustó. Y yo feliz, yo feliz. Así que sin más preámbulos voy a orar. Voy a orar para comenzar con el tema de hoy. Oramos. Señor y Dios, muchas gracias por la gran bendición de poder comunicarnos contigo y con el público que nos ve. Bendice esta transmisión y que sea de gran utilidad. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, hoy vamos a hacer algunas precisiones sobre el capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Este libro, esta profecía que está contenida en el capítulo 2 es de corte apocalíptico profético. Ustedes saben que hay dos tipos de profecías. Están las profecías condicionales y están las profecías apocalípticas. Las profecías apocalípticas se cumplen sí o sí. Ya lo había dicho anoche, también en parte de lo que conversamos. O sea, las profecías apocalípticas se cumplen sí o sí. O sea, no están sujetas a la intervención humana, aunque la intervención humana puede ser parte también de ella, pero la intervención humana se da en el marco, específicamente en el marco de la voluntad divina, lo que Dios quiere que la gente haga, lo que Dios quiere que la gente sepa. Estoy buscando algo aquí que se me ha extraviado y que es importante que sepamos. Entonces la profecía apocalíptica no es algo que se puede cumplir condicionalmente, sino que se cumple de todas maneras. Así que es algo que tenemos que tener bien pendiente, porque la profecía de Daniel 2 es profecía apocalíptica. Y esto me hace también, me hace pensar también en todo el conjunto de lo que vamos a estudiar esta noche. Me hace pensar que hay gente que dedica su tiempo a perseguir teorías de conspiración y noticias falsas, que realmente no le añaden nada a su salvación, ni fortalecen su fe, ni añaden nada a la salvación. Y hay gente que persigue noticias sobre vacunas, que si la pandemia, y no saben que todo este entramado de noticias falsas y cosas así, lo que está haciendo es separándolos de la verdad, haciéndolos creer en cosas que no son ciertas, para entonces luego poder cargar y meter en sus mentes y en sus corazones cosas que lo que van a hacer es alejarlos de la verdad, aunque piensen que están caminando en el camino de la santidad. Y eso es un error muy grave, muy raro. Así que ya sabemos, ya comencé diciéndoles, creo que Margarita Jiménez acaba de unirse. Bienvenida. Ya les estaba diciendo, perdón que me distraje, que en el contexto literario, bienvenida mi hermana Margarita, un placer saludarla. La profecía de Daniel 2 es apocalíptico profética, no es condicional, se iba a cumplir por encima de la cabeza de quien fuera, y además demuestra en primer lugar la sabiduría divina. Supera a toda sabiduría humana. Los magos, los astrólogos, los adivinos y encantadores de babilónicos no pudieron hacer nada, absolutamente nada, para poder decirle a Nabucodonosor su sueño,
y la interpretación del sueño. O sea, no pudieron hacer nada. En segundo lugar, como dice el mismo capítulo 2, Dios pone reyes y quita reyes. Dios es el rey de reyes y el señor de señores, como dice en Apocalipsis. O sea, no hay manera. Dios está por encima de todos los gobernantes, absolutamente de todos los gobernantes. Van a llegar hasta donde Dios les permite que lleguen, para mostrar lo que hay en sus corazones y para mostrar lo que hay en el corazón de sus seguidores. Dios lo va a permitir de esa manera. Y hay también otra lección fundamental que aprendemos del capítulo 2 de Daniel es que la historia humana tiene un propósito y un final definido. Definido mucho antes de que los acontecimientos, a partir de la cabeza de oro era Babilonia, y Daniel se lo dice a Nabucodonosor ahí mismo. La cabeza de oro era Babilonia. Pero a partir de ahí, el valor, fíjense en esto, el valor del metal que se representa a cada parte del cuerpo, esposa amada, muy bienvenida. El valor del metal baja. O sea, primero la cabeza de oro, luego llega la plata, que es menos valiosa y más abundante que el oro. Luego de la plata viene el bronce, que también es más abundante y menos valioso que la plata. Y luego de eso viene el hierro. Viene el hierro. Y después oro, plata, bronce, hierro y luego hierro mezclado con barro. Si bien es cierto que el valor del metal disminuye según van avanzando los imperios, pero también la dureza del metal, crece. La dureza del metal crece. Se hace más duro el metal con el tiempo. Entonces, hasta que llega a los pies, que son una mezcla de barro y de hierro. De barro cocido y de hierro. Entonces, la estructura del capítulo 2, pónganme mucha atención, capítulo 2, versículo 1 al 13, ahí se presenta la crisis de Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba joven cuando el sueño de Daniel se da entre el año 603 a.C., 602, o sea, era por debajo del 605. En el 605, Nabucodonosor se enfrenta a los egipcios en Carquemis y los vence. Y luego Nabucodonosor ocupa a Jerusalén, llega a Jerusalén, toma muchísima gente presa, se lleva vasos de oro y del templo, o sea, se lleva tesoros para Babilonia. Pero mientras está ahí en Jerusalén o está más adelante, donde siempre se detenía, donde acumulaba fuerzas, donde le sacó los ojos a Sedequías, pero se me olvidó el nombre del lugar, pero yo lo tengo apuntado por aquí. Que resulta que ahí llega la noticia de que su padre muere. Fausto Silverio, muy bienvenido, mi hermano. Ahí llega la noticia de que su padre, Nabopolassar, muere. Así que Nabucodonosor tiene que regresar inmediatamente para poder asegurar el trono para él. Entonces, en vez de dar la vuelta por como le decían, el arco de Palestina hasta arriba, hasta Siria, después de Siria girar a la derecha, pasar por Arán y llegar y bajar por ahí, por todo el río, por las márgenes del río, él lo que hace es que cruza el desierto completo, lo cruza medio a medio. En 2 semanas ya a caballo, ya él estaba en Babilonia. Esa era la zona el viaje más difícil, pero el más corto. Así que me imagino que eligió gente que lo acompañara, soldados experimentados, fuertes, fieles a él. Se subieron, no sé si en caballos o en camello. El caso es que cruzaron raudos y veloces el desierto. ¿Qué tenemos que decir de Nabucodonosor? Nabucodonosor era un hombre de su tiempo. Nabucodonosor era un genio militar, conquistó a Jerusalén, conquistó a Tiro, conquistó a Egipto. O sea, era un genio militar,
También era un constructor, modernizó a Babilonia, construyó murallas, construyó templos, pero también Nabucodonosor era un tipo autoritario e impulsivo. Si ustedes se fijan, él, cuando él pedía que le hicieran algo, él decía, si no me da eso rápido, te voy a matar y te voy a hacer que tu casa sea un basurero y te voy a hacer de todo. No solamente matarte, no, yo te voy a desacreditar y todo eso. Minerva Mejía, bienvenida. Entonces, él en Daniel 12 exige lo imposible. Exige lo imposible. Díganme qué fue lo que yo me soñé. Y no solamente me digan qué fue lo que yo me soñé. ¿Qué significa? Los sabios, los magos, los astrólogos, los caldeos dijeron, oye, nunca nadie ha pedido algo como eso. Y también él, pidiendo lo imposible, entonces dice, lo voy a matar a todos, no se queda ninguno. Inclusive Arioc, que el capitán de la guardia, fue y sacó de su casa a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, lo sacó porque lo iban a matar. Entonces Daniel dijo, Tanibol, dame un tiempecito para poder organizar, hacer esto, resolver esto. O sea, que también Nabucodonosor actuaba bajo ansiedad e inseguridad. Eso es lo más seguro que era parte de él, de su carácter, de su personalidad. Otro rasgo de carácter que tenía Nabucodonosor era que era orgulloso. Le gustaba que lo alabaran y alabarse y todo eso. De hecho, en el capítulo 4, cuando le llega la condena del sueño que había tenido, Dios detuvo por un año completo el castigo, o sea, lo que le venía a Nabucodonosor. Pero un día él estaba mirando la ciudad desde un balcón de su palacio y salta con que no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Y ahí los vigilantes, no sé exactamente quiénes son, pero el libro de Daniel habla de un decreto de los vigilantes celestiales. Los vigilantes dijeron, ya, y ahí mismo se volvió como un animal. Era religioso, muy religioso Nabucodonosor, pero era muy supersticioso. Dependía de magos, de astrólogos, de encantadores. Y sin embargo, a pesar de todo eso, él era capaz de transformación espiritual. Daniel 2 comienza, en Daniel 2 empieza a reconocer al Dios del cielo. No lo acepta como su Dios, como su Salvador, no se convierte, pero ya sabe que hay un Dios. Y en Daniel 3 tiene otra evidencia mayor, porque Jesucristo mismo aparece en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego, con Misael, Ananías y Azarías. Aparece con ellos y él lo ve y se arrodilla y adora. Y es en el capítulo 4 cuando a través de vicisitudes entonces él se convierte, se entrega completamente y deja de ser quien era. Entonces en el capítulo 2 de Daniel, la vida de Daniel estaba en peligro. Entonces su reacción es un modelo de espiritualidad, es un modelo para nosotros comportarnos. Ciertamente que su vida estaba en peligro, pero él actuó con prudencia y sabiduría. De hecho, en el capítulo 1 de Daniel, con el asunto de la comida, dice que cuando Daniel iba a pedir que no le dieran esa carne que venía del palacio, él habló sabia y prudentemente. Que es algo que yo tengo que aprender y asimilar de Daniel. Bueno, tengo que asimilar muchísimas cosas de Daniel, pero sabia y prudentemente habló. Daniel pidió tiempo en el versículo 16, en el 17, él hace oración intercesora. Se arrodilló a orar con sus 3 amigos. Se arrodillaron a orar los 4, pidiéndole a Dios sabiduría y adoraron a Dios cuando la revelación llegó. Entonces, la revelación exalta la fe de Daniel, la fe de sus compañeros, y también lo posiciona políticamente porque Daniel habló y le dijo a Nabucodonosor lo que él se soñó y la interpretación. Entonces, en sus amigos, los amigos de Daniel aprendieron el valor de la oración conjunta o colectiva. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo Jesucristo, allí voy a estar. En ese momento en que Daniel, Misael, Ananías y Azarías se arrodillaron a orar, estaban cumpliendo lo que Jesucristo diría siglos después. Pero ellos estaban haciéndolo, oraron en conjunto.
Entonces, sus amigos son ascendidos como resultado de lo que hizo Daniel, son ascendidos a posiciones de liderazgo. Y la fe de Daniel se fortalece y de sus amigos, para enfrentar las pruebas de Daniel 3. Los amigos de Daniel, cuando llegó la prueba del capítulo 3 de Daniel, ellos dijeron, no, tú lo puedes matar. Nosotros no vamos a adorar a tu ídolo. Eso es fundamental. Entonces, hubo un impacto en Daniel. Yo me imagino, pero esto realmente funciona. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Los amigos de Daniel, pero aleluya, mira, Dios nos respondió. Y también en la corte, los magos, los caldeos y toda esa gente se dieron cuenta de que el hecho de que Nabucodonosor hubiese conquistado a Jerusalén y hubiese traído elementos cúlticos del templo de Dios en Jerusalén, no significaba que el Dios de los hebreos había sido derrotado, sino que ellos vieron al Dios de los hebreos, al Dios de todo el universo, hay que decirlo, lo vieron, lo palparon, porque dijeron cosas que nadie estaba en capacidad de decir. Entonces Nabucodonosor reconoce que el Dios de Daniel, el Dios de los hebreos, es Dios de dioses y Señor de reyes, versículo 47. Lo reconoce completamente. Sin embargo, como dije ahorita, el reconocimiento fue intelectual, no fue una conversión. Y el sueño le infunde el conocimiento de que su reino no va a ser eterno. De hecho, las acciones del capítulo 3 del libro de Daniel pretenden anular el juicio divino, lo que Dios le ha dicho, y hace una estatua completamente de oro. Bien, entonces Nabucodonosor estaba en Ribla o en la región de Hamat cuando, Jenny Montero, sobrina, Dios te me bendiga grandemente. Nabucodonosor estaba en Ribla o en la región de Hamat. En Ribla fue que le sacó los ojos a Sedequías. Antes de sacarle los ojos, Bernabé Lundi, mi hermano, bienvenido. Está aquí, gracias. En Ribla, él tenía su campamento principal, en Ribla. Y ahí fue que él llevó a Sedequías a Ribla con su mujer, con sus hijos. Dios te me bendiga, sobrina, Dios te me bendiga. Los llevó ahí a Ribla y ahí mató, era un tipo terrible, Nabucodonosor. Lo último que Sedequías vio con sus ojos, antes de que Nabucodonosor se lo sacara, fue a sus hijos siendo degollados, a todos. Una cosa terrible. Eso yo no entiendo, yo no hubiese podido vivir en ese entorno, Nabucodonosor andaba en el 605 en campaña, en Carquemis, donde derrotó a los egipcios. Los egipcios habían ido a tratar de salvar lo que quedaba del ejército asirio, porque eran socios, eran aliados, pero fueron derrotados y Nabucodonosor también aprovechó y conquistó a Jerusalén. Entonces Nabucodonosor nos dice, la investigación que hice, que no tomó el camino costero, que era más largo, sino que él cruzó directamente el desierto sirio. Era más peligroso, pero era mucho más rápido. Así que él llegó en 2 semanas. Probablemente nos dice la investigación que él salió de Tadmor o Palmira. Palmira queda en lo que es Jordania ahora. Entonces, hay algo importante que nosotros tenemos que tomar en consideración, que es algo que yo quiero, que es el key del asunto. El key del asunto de esta noche. Manuel Abreu, mi hermano, ¿cómo estás? ¿No te llegó la notificación esta vez? Sí, me atrapaste. Estamos aquí. Bien, este es el asunto. Cuando leemos Daniel 2, versículo 43, ¿cuál es la definición de los reinos? El primer reino, el oro, era Babilonia. La plata era Medo-Persia. Jesús Carrera, muy bienvenido. Mi compadre, muy bienvenido. La plata era Medo-Persia. Todo era Medo-Persia. Luego viene el bronce, que es Grecia. Y luego de eso viene el oro, que es el Imperio Romano.
Y luego del Imperio Romano vienen los pies y los dedos, que son de hierro y de barro cocido. ¿Está la Unión Europea representada en esto? La Unión Europea actual, en este momento, está representada en esta profecía. El texto dice, se mezclarán por medio de descendencia humana, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, lo que nos está diciendo Radamés y Ana Morales, muy bienvenidos. ¿Cuánto tiempo que no los veía? Lo que nos está diciendo es que no habrá cohesión. No habrá cohesión. No formarán un cuerpo político o imperial que sea uniforme. Cualquier unión será parcial, precaria y tensionada. 3 elementos de la unión iban a ser como parcial, precaria y habría mucha tensión. En este momento, por ejemplo, Hungría es parte de la Unión Europea. Sin embargo, Hungría simpatiza más con los postulados de Vladimir Putin que con los postulados de Bruselas, de lo que es la Unión Europea. Hungría es parte de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sin embargo, simpatiza más con los postulados de Vladimir Putin que con los postulados de la OTAN. Otra cosa más, la República Checa cambió de gobierno, creo que la semana pasada, y ahora tiene un presidente populista que está igualmente en sus carreras, igualmente, gracias. Tiene un presidente populista que se alinea más con Vladimir Putin que con Bruselas, que con la Unión Europea. O sea, y ustedes recordarán que en el año 2016 el Reino Unido, Inglaterra, hizo un plebiscito y se salió de la Unión Europea. O sea, el punto no es que no habrían alianzas, entiendan esto. Stephanie Lundi, feliz cumpleaños atrasado. El punto no es que no habrían alianzas, uniones o bloques, sino que ninguna unión después del Imperio Romano tendría la estabilidad, la homogeneidad del hierro romano original. Ustedes recordarán que las legiones romanas eran terribles y usaban hierro, espadas de hierro, la cabeza de sus lanzas eran de hierro, o sea, y también la ley romana era hierro puro, eso era ratatá, moché por la moché, o sea, eran leyes duras. De hecho, en latín hay una frase que dice, la ley es dura, pero es la ley, es la ley. Entonces, era duro. La profecía no prohíbe, o sea, no dice que no habrían uniones, porque han habido muchas uniones. Nosotros recordamos a Carlomagno, nosotros recordamos a Hitler, a Napoleón, que por un momento lograron que una buena parte de Europa estuviese unida. De hecho, entre 1939, 1 de septiembre del 39, y hasta el año 6 de junio de 1944, el día D, cuando la invasión aliada a Europa, hasta junio, hasta el año final de 1944, Hitler tuvo a Europa unida, con botas de hierro, eso sí, matando gente a todo lo que da, pero la mantuvo unida. Entonces, la Unión Europea, ¿es hierro o es barro? Bueno, pues es una unión incompleta, ya como les dije, con Hungría, con la República Checa, con el Reino Unido. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos, oigan esto, préndanselo bien. ¿Cuáles son los elementos de la unión? Tiene un mercado único de 450 millones de consumidores que ganan bien, que consumen. Tienen un Producto Interno Bruto per cápita alto, por lo tanto, viven demandando bienes y servicios. Comen mucho guineo dominicano, mucho cacao dominicano, toman mucho ron dominicano, o sea, todo eso, o sea, demandan, consumen. La moneda común, el euro, opera en 20 países de la Unión Europea. Hay otros, hay como 7 que no tienen el euro. Por lo tanto, la unión no es completa. Tienen un parlamento, una comisión y un tribunal de justicia unido. La justicia también es unida. Tienen fuertes regulaciones para medio ambiente, para alimentos, para vehículos, para todo. Tiene una capacidad normativa global, completamente. Lo que llaman el efecto Bruselas.
así le llaman. Y es en conjunto una de las 3 economías más grandes del mundo. Si usted pensaba que Rusia era una economía grande, no. Rusia es la economía quizás número 11 del mundo. Texas sola es más economía global que Rusia. Y California es la 4ª o la 5ª economía. California sola, el estado de California, es la 5ª o 4ª economía del mundo. Entonces, ¿qué hace que también la Unión Europea sea en parte de barro? Tiene diferencias entre el norte de Europa. El norte de Europa es rico. Dinamarca, Noruega, Suecia. Yo estuve en Suecia una vez. Alemania también estuve por ahí rodando. Es rico. Bélgica, esos países también. Y el sur de Europa, donde están los países que son menos ricos. Entonces usted tiene países, ¿qué le digo? Italia, usted tiene España, países así que no son tan ricos. Tiene a Grecia, ustedes recordarán que hace unos años Grecia entró en default y hubo un problema grandísimo y que quién le va a prestar a Grecia. También tiene tensiones sobre migración, tiene tensión sobre fronteras, tiene tensión sobre identidad, incluso tiene tensiones demográficas. Yo estuve viendo hoy un video, vivo en eso todo el tiempo, aprendiendo, donde se habla de la tasa de natalidad de los principales países de la Unión Europea. La tasa de natalidad es la cantidad de hijos por mujer que tiene, y hay una tasa de natalidad que es la tasa de natalidad de reemplazo. Ustedes saben que la gente nace, pero la gente también se muere. Entonces se necesita una tasa específica de niños nacidos por mujer para que la población no decrezca. Desde ese punto de vista, cada mujer debería tener 2 hijos y medio, 2.2 hijos. 2.2 hijos debería tener para que se mantenga equilibrado. Sin embargo, en la Unión Europea, España, Italia, Francia, Dinamarca y todos esos sitios, las mujeres tienen un hijo y pico, un hijo y cuarto, un hijo y 2, un hijo y 3. Las mujeres no quieren tener hijos, ¿no? O sea, no quieren embarazarse y tener muchos hijos, porque realmente es una gran responsabilidad criar hijos. Algunos están dentro del euro, como dije ahorita, algunos están fuera. Algunos están dentro del espacio Schengen. El espacio Schengen es que un país como España te da una visa y tú puedes ir a Italia, tú puedes ir a Francia, Alemania, tú puedes rodar como por muchísimos países sin necesidad de frontera. Y también el crecimiento es desigual. Hay países que crecen mucho más que otros. Entonces, la Unión Europea funciona realmente como un reino dividido. No una unidad política, no es una nación, no es un imperio y no es totalmente cohesiva. O sea, la profecía de Daniel 2 que dice no se unirán, se está cumpliendo al pie de la letra. Entonces, la Unión Europea es una asociación de estados independientes. Historia, lengua, sistemas legales, religiones diferentes, impiden la creación de un superestado europeo homogéneo. Pero los europeos tampoco quieren eso. Los europeos se sienten bien así. Entonces la Unión Europea es una unión, como dice, pero no una fusión. Entonces la profecía no impide la UE, la Unión Europea. La profecía lo que hace es que la describe. Eso es fundamental. Una de las más grandes evidencias de fragilidad de la Unión Europea es el Brexit. El Brexit te dice que la Unión, cuando tú te sumas a la Unión Europea, tú te puedes salir, no es irreversible. Artículo 50 aplicó el Reino Unido y se salieron. Eso sí, que después que se salieron, su economía se le hundió porque su principal socio comercial es la Unión Europea. Y ellos podían vender, entrar, pasear. De hecho, había muchos jubilados británicos que no vivían en el Reino Unido, vivían en el sur de España. Porque al ser parte de la Unión Europea, sus pensiones, su seguro médico, todo estaba cubierto allá en España. Pero cuando se salieron, esa gente tuvieron que salir de España, volver a coger frío para el Reino Unido. Tiene que estar temblando ahora, en este momento. ¿Y por qué? Porque se salieron y
Antes Europa podía venderle todo directamente. Digo, el Reino Unido podía vender y comprar en Europa. Ahora no, ahora necesita aduana, ahora tiene que pagar aranceles. O sea, es un lío grande lo que se han hecho. El primer ministro británico dijo la semana pasada que realmente fue un error haberse salido de la Unión Europea. Pero se pusieron a llevarse de muchas noticias falsas, se pusieron a llevarse de muchas teorías de conspiración y le decían que ellos estaban gastando mucho dinero, que está mentira todo eso, que estaba Boris Johnson, Nigel Farage, toda esa gente diciendo mentira a diestra y siniestra, y gente que no analiza, no estudia, no investiga, pues lo creyó. Entonces la cohesión también es vulnerable a nacionalismos internos, como pasó con el Reino Unido. Y la OTAN es parte del mismo sistema, aplica todo lo demás. La OTAN es la alianza militar más poderosa en este momento. Hay interoperabilidad militar, o sea, todos los ejércitos pueden operar juntos. Tiene una estructura de comando integrada y una capacidad de defensa colectiva, que es el artículo 5 del acuerdo de la OTAN, pero también tiene debilidades. Los Estados Unidos ahora no están seguros de si siguen o no, viven atacando a la OTAN. Turquía es enemiga de Grecia y las dos son miembros de la Unión Europea. El gasto militar, los americanos dicen que los países de la OTAN tienen que gastar más, están gastando más, excepto España, que dice que no va a hacer eso. Hay un conflicto con eso. Entonces es un lío. Ahora la pregunta para terminar, porque he hablado mucho: ¿se opone Daniel II a una Europa federal completa? Bien, la profecía no impide parlamentos comunes, moneda europea no lo impide, alianzas militares, integración económica. La profecía no impide nada de eso. ¿Qué sí impide? Impide ninguna Unión Europea logrará coherencia imperial plena. O sea, no va a ser como el Imperio Romano. No va a ser como el Imperio Romano. Eso no va a suceder. Los intentos de integrar el continente, de uniformar el continente, tiene límites tremendos. Los franceses no van a permitir, y eso que se están llevando de maravilla con los alemanes, pero no, y ni los italianos tampoco. Así que Europa va a seguir siendo una unidad plural, no un imperio monolítico. Entonces, hay una perspectiva adventista. Después de Roma no va a seguir otro imperio, no va a surgir otro imperio universal europeo. Esa es la perspectiva nuestra. No aparecerá un quinto imperio humano que dominará el continente, por mucho que Vladimir Putin quiera. No creo que los chinos, ni siquiera los chinos se lo van a permitir. Y la Unión Europea como tal no tiene un ejército propio. Hay intentos ahora con la guerra de Putin contra Bruselas. Marileides Hernández García, placer saludarla, mi querida hermana. La Unión Europea no tiene un líder único. Von der Leyen es muy buena, pero no es el líder ese carismático que arrastra masas y todo eso. No funciona como un Estado federal pleno. No controla fronteras externas de manera homogénea. No domina ni cultural ni lingüísticamente. Sigue siendo una confederación compleja y frágil. En esencia, la Unión Europea es hierro y barro institucionalizado. O sea que, fuerte como hierro, tecnología económica, OTAN, instituciones; frágil como el barro, crisis interna, nacionalismo, falsa cohesión, confederación, no imperio, asociación, no hegemonía. Entonces, la UE y la OTAN no contradicen a Daniel II, la confirman. Eso es fundamental que lo sepamos. Europa puede integrarse profundamente, pero no puede convertirse en un imperio homogéneo ni hegemónico. Es el tercer poder. Estados Unidos, China, Unión Europea. Rusia es una potencia militar, tiene una tremenda capacidad disuasiva con unas 6.000 armas nucleares. Pero ya lo de ellos es vender petróleo. Ellos no venden carros, ellos no venden neveras, ellos no venden televisores, los rusos no venden paneles solares, los rusos no venden chips, nada de eso. Ellos se dedicaron a ser el chico malo, el que sabotea todo, el que tira piedra, el que le echa jabón al sancocho. Eso es lo de los rusos.
Eso es lo de ellos. Y que quieren tierra, adueñarse de todo para hacer nada por nadie, porque no hacen ni siquiera por su propia gente. Entonces, eso es, la profecía no habla contra la Unión Europea. La profecía lo que hace es que describe su naturaleza, describe su carácter, describe sus acciones. Eso es lo que hace la profecía de Daniel capítulo 2. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que estar estudiando en vez de estar preguntándonos, segundito, déjeme salvar esto, en vez de estar preguntándonos de dónde fue que vino el COVID. Porque ahora mismo todavía nadie sabe, nadie tiene ese conocimiento. Y las enfermedades que estaban eliminadas como el polio, la viruela y todas esas cosas están volviendo porque la gente dejó de vacunarse. Así que no quiero llanto, como dice un son de esos habaneros de hace muchísimos años. Gracias por haber estado aquí. Un placer. Ahora, si me permiten, oramos y terminamos. Antes de eso, yo quiero solicitarle muy encarecidamente, le quiero solicitar que le den like. Si a ustedes les gustó este video, denle like. Y por favor, compártalo. Hágame ese favor personal. Comparta este video para así poder seguir generando más videos, hacer mucho más. Oro, Señor y Dios, gracias por la capacidad que pone en los seres humanos de recopilar información, de hacerla disponible para que podamos estudiarla, procesarla y divulgarla como en esta noche. Bendice a todos los que se conectaron, bendice a todos los que lo van a ver luego este programa y danos tu bendición, Padre. Ayúdanos en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Continúen orando por mí, se lo voy a agradecer. Pasen buenas noches.